Los invito, hermanos, si podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer hasta el versículo 12. Hermanos, ¿les parece si leemos? Yo leo un versículo y todos leemos el otro y así sucesivamente. Leo el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Muchas cosas en la vida, hermanos, tienen muchas similitudes, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que representan los niños gemelos y aquellos que son gemelos. Tienen muchas similitudes, pero no son los mismos, ¿verdad? Cada uno tiene su personalidad, aunque sus rasgos físicos son muy semejantes. Físicamente ellos se parecen mucho, pero hay mucha diferencia dentro de ellos. Yo por eso en esta mañana, hermanos, quisiera hablarles con este tema. Es necesario la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es necesaria la congruencia entre lo que decimos y hacemos. Delante de nosotros, hermanos, en este texto, tenemos unos hombres que se le habían acercado a nuestro Señor Jesucristo. Previamente al capítulo 23, se le acercaron estos hombres llamados los fariseos. Se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo para tentarle. Ellos lo que estaban buscando siempre era que cuando Jesús respondiera equivocadamente, ellos lo pudieran capturar, y ya sea llevar a las autoridades judías o llevarle a las autoridades romanas para que lo ejecutaran, o que simplemente poner al Señor Jesús en vergüenza. Una y otra vez le hacían diversas preguntas. Previamente al capítulo 23 de Mateo le hicieron la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que los fariseos se quedaron callados y se hacían a un lado. Constantemente se daba esto. Pero en el capítulo 23 el Señor Jesús empieza a dar una descripción acerca de los fariseos. Los fariseos, hermanos, representan la falsa religión, la falsa verdad. Bueno, no hay falsa verdad, pero aquellos que son falsos, aquellos que solamente son plante, como diríamos en buen salvadoreño, ¿verdad? Pero que en su corazón no tienen nada. Y es por eso que la congruencia entre lo que los fariseos decían y hacían no existía. Ellos decían muchas cosas, pero no lo hacían. Pero cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a no solamente ser oidores de la palabra del Señor y hablar algunas palabras, sino más bien somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios y vivir como a Dios le agrada.
En primer lugar, hermanos, deseo dar un breve panorama y un breve contexto acerca de quiénes son los fariseos, para que podamos entender lo que estos hombres y este grupo era y realizaba, para tener una mejor enseñanza para nuestro corazón. Los fariseos, hermanos, eran una secta de la religión judía. El judaísmo se fue desarrollando a través de los años. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios dio a Moisés en el desierto las leyes? Las leyes estaban muy claras y Moisés las dio al pueblo. Ellos eran llamados a obedecerlas y a vivir de acuerdo a lo que Dios les había dado en la ley. Pero a través de los años, cuando Moisés fallece, cuando el pueblo de Israel pasó tantas dispersiones, cuando estuvieron en Babilonia y en todo este periodo, existieron hombres que daban interpretaciones acerca de la ley. Y así se fueron dando muchísimas interpretaciones acerca de la ley y se empezaron a hacer grupos de intérpretes y que eran divididos por las distintas interpretaciones que ellos daban a la ley. Por esa razón, cuando nuestro Señor Jesucristo vivió en medio del pueblo judío, ya habían tantas cuestiones que habían sido añadidas a la ley. Por ejemplo, cuando en una oportunidad Jesús les dice, ¿qué es mejor? ¿Qué se debe hacer en el día del reposo? ¿Es lícito al hombre desatar su asno? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Los fariseos vivían, pero al margen, al pie de la letra. Querían que todos cumplieran como ellos deseaban y como ellos habían interpretado la ley. Pero la verdad es que no era así. Jesús vino a cumplir la ley y Jesús vino a mostrar el camino de la gracia. De igual forma, como en Juan dice, por Moisés vino la ley, pero por Jesús vino la gracia y la verdad. Entonces, este grupo de fariseos, hermanos, se fue desarrollando con un grupo de intérpretes e interpretaciones que fueron dando a los fariseos su razón de ser. Por ejemplo, los fariseos no creían que existía la resurrección de los hombres. Esa era una de las doctrinas, de los pensamientos que ellos tenían. Y por medio de eso también querían tentar a nuestro Señor Jesucristo cuando le hacían muchas preguntas. La religión judía y la misma Biblia así llama a los fariseos, la secta de los fariseos. O sea, era una secta dentro de la religión judaica, dentro del judaísmo. Pero este grupo de fariseos, juntamente con otro grupo llamado los saduceos, y otros que eran los escribas, eran aquellos encargados de escribir una y otra vez la ley, pero no solamente la escribían, sino también eran de una o de otra manera intérpretes de lo que escribían. Eran tres grupos religiosos que andaban constantemente acechando a nuestro Señor Jesucristo, buscando que Él cayera en algún error en la ley. Pero Jesucristo era Dios, ¿cómo Él se iba a equivocar? Por eso cuando lo tentaban con sus preguntas, la sabiduría tan grande de Dios que posaba sobre nuestro Señor Jesucristo por medio del Santo Espíritu, los dejaba callados. Nunca ellos tuvieron oportunidad para agarrar a nuestro Señor Jesucristo en algún error. Siempre nuestro Señor Jesucristo respondió con grande sabiduría. Pero estos fariseos entonces siempre acecharon a nuestro Señor Jesucristo, siendo un grupo de hombres intérpretes de la ley que buscaban siempre hacer lo que ellos querían. También en ese tiempo las autoridades del pueblo judío, había algo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín tenía distintas representaciones. Tenía representación de los fariseos, tenía representación de los saduceos, tenía representación de los escribas. O sea que ellos eran las autoridades religiosas de la religión judía, del judaísmo en ese tiempo. Por lo tanto, las personas los veían con cierta estima, con cierto respeto. Pero la verdad es que detrás del corazón de estos hombres había grande iniquidad, grande maldad. Entonces ellos, siendo las autoridades, daban
lo que el pueblo tenía que hacer para acercarse a Dios, cómo lo tenían que hacer. Los fariseos entonces representaban un grupo hasta cierto grado de importancia en el mundo judío cuando nuestro Señor Jesucristo vivió. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo el hombre más humilde, aprended de mí que soy manso y humilde, dijo en una oportunidad. Él le hablaba la verdad a estos hombres, no como diciendo yo les voy a hablar la verdad porque así tiene que ser, sino más bien porque el Hijo de Dios es la verdad. Jesús es la verdad y su palabra es la verdad. Cuando los fariseos venían a tentarle, Él siempre respondió con la verdad a estos hombres. Entonces, hermanos, deseo que en segundo lugar podamos ver algunos puntos que representan la falsa religión, que son los fariseos. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. En primer lugar, encontramos que los fariseos eran unos hombres llenos de conocimiento. Ellos tenían conocimiento y el conocimiento no del todo estaba errado. Pero lo que ellos decían, Jesús les decía: cuando ellos hablen, escúchenlo, guárdenlo y ustedes háganlo. Los fariseos eran personas que se llamaban a sí mismos maestros. Enseñaban una y otra vez al pueblo. Decían lo que el pueblo tenía que hacer. En segundo lugar, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos eran personas incongruentes. Lo que ellos decían, no lo hacían. Y eso es algo muy importante para detectar, en este caso, en esta falsa religión, estos falsos hombres, estos falsos líderes. Porque ellos decían muchísimas cosas. Podían sonar muy elegantes, podían sonar muy elocuentes, pero ellos mismos no hacían lo que ellos decían. Entonces, este es un segundo elemento acerca de la falsa religión. Cuando estas personas hablaban y enseñaban al pueblo, era una enseñanza hipócrita. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos estaban deseosos de hacer lo que ellos enseñaban. En el versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El apóstol Pablo, en su testimonio en Filipenses capítulo 3, él dice las siguientes palabras: yo fui fariseo de fariseos. El apóstol Pablo fue salvo y él pertenecía a esta secta, era una persona muy conocedora. Y él entendía que los fariseos ponían pesadas cargas, es decir, una serie de reglamentos sobre los hombres que ellos tenían que cumplir para alcanzar la salvación o para que ellos fueran agradables delante de Dios. El apóstol Pablo, una vez, él comentó en esa carta en Filipenses, dijo: para mí todo esto es pérdida. Por lo que para mí era ganancia, es decir, para lo que a mí representaba que yo era bueno ante la sociedad, por todo lo que yo hacía, para mí eso ya es pérdida. Ya no tiene razón de ser por el conocimiento de Jesucristo. Entonces, en tercer lugar, como características de los fariseos y de la falsa religión, ellos buscaban siempre poner las leyes y las normas sobre las personas. Ponían cargas pesadas sobre ellos, pero ellos mismos no la cumplían. Imagínense, es como una radiografía de los fariseos, un diseño de cómo estos hombres eran. En cuarto lugar, versículo 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Una característica clara de los fariseos es que ellos no era una piedad lo que movía a estos hombres, una piedad hacia Dios, ser personas de bien. No, estos hombres lo que buscaban eran ser vistos por los demás. Un cuarto elemento de la falsa religión es que todo lo que se hace para la vista de los demás. Se hace para que todos los puedan ver. Quinto lugar, versículo
5 en su segunda parte, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Estos hombres, mis hermanos, estos fariseos, ellos tenían vestimenta. La vestimenta de ellos era, bueno, una vestimenta larga, eran, digamos, por decirlo así, eran unas batas largas, y ellos andaban bajo sus manos, lo que la palabra dice ahí, esos flecos. Entonces, cuando ellos eran como que eran pavos reales, ¿verdad? Y cuando levantaban sus manos, buscaban que todos los observaran. Entonces, al verlos en sus vestimentas, ellos intentaban que todos los hombres los observaran y que ellos dijeran: wow, cómo estos hombres, sus atuendos, cómo ellos son y qué es todo lo que ellos hacen. Pero dice la palabra, ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos amaban todo lo que ellos mismos habían creado. El sistema religioso que ellos habían creado era tan amado por ellos, porque como ellos mismos lo habían creado, ellos decían: bueno, aquí nosotros somos los que mandamos, nosotros somos aquí los buenos. Y en séptimo lugar, hermanos, y como última característica, pueden haber muchas, y de hecho lo hay. En el versículo 7 dice: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí. A ellos les encantaba la superioridad. Siempre hay una connotación que el maestro es alguien que tiene conocimiento y lo hace superior. Los fariseos llevaron esto a un nivel alto, es decir, que cuando ellos le llamaban rabí, eran como personas de respeto, y eso les encantaba a ellos, que les dijeran rabí. Pero el Señor Jesús más adelante les dice a ustedes, dirigiéndose a sus discípulos, que nadie le llame rabí, que nadie le llame maestro. Rabí, solamente uno, el Cristo. Dice ahí la palabra del Señor que Jesús les dijo. Al ver entonces, hermanos, este análisis de lo que estos hombres eran, traigamos esto a nuestro contexto, en un contexto práctico en lo cual nosotros podemos vivir. Y hermanos, hagamos una comparación entre lo falso y lo verdadero. Porque los fariseos se veían muy bonitos, seguramente se peinaban bien, las barbas, era una hermosura, quizás tenían buena dentadura. Pero Jesús les dijo en una oportunidad: ustedes son ladrillos secos. Están blanqueados, o sea, en su interior no hay nada, solamente es algo puramente externo. Y hermanos, cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, el Señor busca que en nuestro interior hayan muchísimos frutos, los frutos internos que a Dios le agrada. Claro, se van a manifestar con lo externo, pero sobre todo son frutos internos. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios, cuando viene, crea un nuevo hombre en nuestro interior, ¿verdad? Lo antiguo, la naturaleza de pecado pierde su poder, y ahora Jesús empieza a ser formado en nuestro corazón y en nuestro ser. Entonces, al hablar de congruencia en lo que nosotros decimos y hacemos, el Señor nos ayude para que también en nuestro medio y en nuestro corazón, para ser de bendición a los que están allá afuera y a los hermanos mismos, nosotros tenemos que encontrar congruencia entre nuestras palabras y entre lo que nosotros hacemos. En muchas oportunidades, las personas critican a los que se hacen llamar cristianos por esta razón, porque no hayan congruencia en ellos. Dicen, pero no hacen. En algunas oportunidades tienen razón, en algunas otras oportunidades no tienen razón. Pero la verdad es que el fariseísmo muchas veces quiere apoderarse también de las congregaciones. Y veamos estos elementos que podemos entender hoy en día. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo.
Aquellos falsos hermanos son aquellos que simplemente están hablando pero no quieren hacer nada. Aquellos que constantemente están queriéndose mostrar cómo tienen que ser hechas las cosas, pero ellos no hacen nada, ¿verdad? Dice, el Señor Jesús le estaba diciendo en el versículo 3, todo lo que os diga que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se han dado cuenta de esos hermanos que dicen, bueno, si solamente lo hicieran así, todo fuera diferente? Si solamente, si a mí me pusieran en ese lugar, todo fuera diferente. Con mucho amor, creo que todo fuera peor. Los fariseos simplemente decían cómo tenía que hacerse las cosas, pero ellos no estaban dispuestos a hacer. Y esa es una de las diferencias entre lo falso y lo verdadero. Como primer punto, ya lo vimos en la vida de los fariseos, hermanos, que en medio de nosotros no exista ninguna pizca de fariseísmo, ¿verdad? Que haya un amor verdadero y que haya una expresión cristiana, una vida piadosa, genuina y verdadera. Entonces, estos hombres decían, pero no hacían, ¿verdad? Ellos ponían carga sobre los demás. Ellos tienen que ser así, tienen que hacer lo otro, tienen que ir a este lugar. Tantas cosas que los fariseos habían inventado. Hasta habían inventado cuántos pasos exactamente tenían que dar los hombres en el día de reposo. Era una serie de reglas tan extensas y tan largas que obviamente ni ellos podían cumplir. Y así en muchas oportunidades hay hermanos que se rigen más bien por las reglas y no por la gracia y el amor de Dios. Y este balance es sumamente importante, porque Jesús de ninguna forma vino a hacer a un lado la ley, sino más bien la vino a cumplir. ¿Por qué? Porque los que viven bajo la gracia cumplen la ley. ¿Y cómo se cumple la ley? Por medio del amor. El apóstol Pablo en Romanos dice, todo aquel que ama ya ha cumplido la ley. Porque el mandamiento importante que el Señor Jesucristo dejó es, en su primera parte, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Ahí entonces estamos cumpliendo todos los primeros mandamientos. No pondrás dioses ajenos delante de ti. Todos estos mandamientos que el Señor, que Dios envió a Moisés. Y la segunda parte de la ley ahora, la ley del amor. Ama a tu hermano y tú ya estás cumpliendo la ley completa. Aquel que ama al hermano no hará ningún tipo de daño al hermano y ya cumplió la ley. Aquel que ama a Dios de todo corazón, entonces no pondrá dioses ajenos delante de él, por ejemplo. Y va a guardar todo lo que la palabra dice. Por eso Pablo dice, los que están bajo la gracia, y si ustedes cumplen la ley del amor en el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ustedes ya han cumplido la ley. Así fue como Jesucristo cumplió la ley. Él se despojó a sí mismo y bajo el poder del Espíritu Santo, Él vivió toda su vida cumpliendo la ley, pero no añadiendo a la ley nada que no necesitaba ser añadido. En tercer lugar, acerca de estos elementos, comparando una falsa religión con una verdadera, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es muy difícil cuando una persona con estas connotaciones de fariseo falla. Muchas veces, hermanos, la culpabilidad a nosotros como hijos de Dios nos cuesta lidiar con esto, porque a veces hemos sido enseñados con este tipo de enseñanza farisea. Entonces, a veces hay una culpa tan grande en nuestro corazón, porque en algún detalle nosotros fallamos. Frases como, es que cómo me pudo haber pasado a mí, cómo Dios me va a perdonar. Y cuando hay una culpa tan grande,
¿Qué van a pensar de mí? Todo este tipo de pensamiento está gobernado por este pensamiento farisaico. Porque a veces se nos enseña que estas pesadas cargas nosotros lo tenemos que cumplir al pie de la letra. Y cuando nosotros fallamos en algo, es tan pesado el peso de la culpabilidad. Pero Jesucristo ha venido a quitar la culpa de nuestro corazón y de nuestro ser. Es muy difícil cuando los fariseos fallaban. Es más, ellos ocultaban sus errores para que nadie creyera que ellos fallaban. Como quien dice, nosotros somos perfectos y lo que le decimos a los demás, eso tienen que hacer por nuestro testimonio. ¿Conocen a hermanos así? Gracias, hermana, por el amén. Aquellos que ponen cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ni ellos las pueden llevar. Entonces, esto es falso, hermanos. Los fariseos eran falsos, no eran verdaderos. Jesús era el verdadero en medio de ellos. Y Jesús estaba enseñando a sus discípulos a cómo ser discípulos verdaderos. Versículo 5, antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hoy en día, muchos en las congregaciones solamente están peleando por puestos, no por darle la gloria a Dios. Fariseísmo. Hermanos, aquí no se trata de un lugar o de una posición. Se trata de que todos somos lavados con la sangre de Cristo y que el Señor nos ha dado dones. Gloria al Señor. Y el Señor nos ubica en el cuerpo dependiendo los dones que Él nos ha dado. Eso es, así es como Dios ubica a cada uno, dependiendo los dones. Cada uno de los que estamos acá tiene un don. Ejerzámoslo en el poder del Espíritu y gocémonos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hermanos, no hagamos nada para ser vistos por los hombres. Estos fariseos todo lo que deseaban. Y el versículo 5 es muy explícito, muy directo. Todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres. O sea, esta radiografía de los fariseos lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en medio de ellos, Él los observaba, Él discernía lo que estaba detrás de sus intenciones. Él dice, todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Hermanos, y esto es falso. El verdadero Hijo de Dios hace todo en agradecimiento a Dios. Y ese es el motor. Ese es el motor de nuestra vida cristiana, el agradecimiento a Dios por la salvación. Muchas veces, ¿de dónde viene el desánimo? Cuando hacemos las cosas para las personas. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Ya los hermanos ya me hicieron a un lado. Y todo se trata acerca de los demás. Pero cuando decimos, Padre, yo todo lo que hago es para ti, Señor. Ubícame donde tú quieras, ponme donde tú quieras. Y yo voy a hacer tu voluntad donde tú desees. Pero los fariseos les dolía tanto cuando ellos no lograban los puestos de altura, los lugares que generaban aparentemente cierta reputación o cierto buen nombre. Hermanos, todo esto es falso, ¿verdad? Y que ninguno de nosotros nos seamos engañados por aquellos que son así. Y si tal vez el Espíritu Santo nos encuentra haciendo de alguna o de otra manera, de esta forma, digámosle, Dios, perdóname. Arranca, Señor, todo espíritu farisaico, todo aquello que me impulsa a hacer las cosas, pero no con el propósito adecuado. Dice el versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Versículo 10, ustedes no sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, entendamos que ahora en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todo aquello que es falso tiene que hacerse a un lado. Lo verdadero tiene que tomar su lugar. Y lo verdadero es lo humilde. Hermanos, al hablar de la humildad de Jesucristo es un tema tan amplio que
Podríamos tomar mucho tiempo para hablar de eso, pero algo que sí debemos recalcar: Dios, en la persona de Jesucristo, Él se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Ahí hay humildad. Y siendo siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra en Filipenses. Humildad. Y en esa humildad Dios lo levantó. Y nosotros somos llamados a ser como Cristo, humildes. Los fariseos no eran humildes, era una falsa humildad. Somos llamados a ser humildes, y en el tiempo de Dios Él se encarga de levantarnos. Él se encargará en su tiempo de traer la bendición que cada uno de nosotros estamos esperando. Pero mis hermanos, apartémonos de aquellos que son falsos. Apartémonos de aquellos que solo hablan pero no hacen. Apartémonos de aquellos que hacen todo simplemente para ser vistos por los hombres. Apartémonos de todos aquellos que la exhibición es lo que les encanta. Hermanos, en esta era de la tecnología, guárdense de qué videos ustedes observan de X o Y predicadores. No se trata de la grandeza del hombre, se trata de la grandeza de Cristo, ¿verdad? Se trata de lo que el Señor Jesús hizo. Se trata de lo que el Señor Jesús es. Y si en nosotros hay ciertos vestigios del fariseísmo, digámosle: Señor, ayúdame. Padre, arranca esto de mí. Que yo ya no hable y no esté dispuesto a hacer. Que yo no busque simplemente el ser visto, sino que yo busque la humildad. Que yo busque el estar contigo. Que yo busque el amor entre los hermanos. Que yo busque la unidad y no la división. Que yo busque el amor y no el pleito. Que yo busque que entre nosotros, que toda la iglesia de Cristo, haya una construcción, una edificación, para que tú seas levantado y para que tu nombre sea reverenciado. Por lo tanto, mis hermanos, que todas las personas que están a nuestro alrededor vean congruencia en nosotros. Que haya congruencia en lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Padres que estamos en este lugar, que nuestros hijos vean congruencia en nuestras palabras con lo que nosotros hacemos. Que nuestras esposas, hermanos, encuentren congruencia en nuestras palabras y en nuestros actos. Hermanas, que sus esposos encuentren en sus palabras congruencia entre lo que dicen y lo que ustedes hacen. Hermanos, que aquí dentro de la iglesia, y todos nosotros sin excepción, cada uno de nosotros nos encontremos congruentes. Que lo que digamos nosotros lo podamos hacer, y no solamente hablar simplemente para ser vistos o para escucharnos un poco espirituales. Y que el mundo, sobre todo, encuentre congruencia en la iglesia de Cristo. Que nuestros vecinos vean congruencia en lo que decimos y en nuestras actitudes. Que nuestros familiares que están alrededor nuestro, que no conocen a Cristo, encuentren congruencia en nuestras palabras con lo que nosotros hacemos. Hermanos, busquemos el rostro del Señor y juntamente con una vida piadosa de oración vivamos rectamente delante de Dios. Juntamente con una vida piadosa de buscar el rostro del Señor, vivamos lo más congruentes que nosotros podamos. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que nuestro amor abunde hacia los demás. Y que el Señor arranque de nosotros todo espíritu farisaico, ¿verdad? Todo aquello que desea llevarse la gloria que únicamente dada a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, que el Señor nos ayude para poder cumplir el versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor deposite su palabra en nuestros corazones y nos haga crecer en ella. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú sabes, esta palabra necesaria en nuestros corazones, Dios. Que recibamos esta exhortación con mucho amor.
Que recibamos, Padre, tu palabra, Señor, con disposición de cumplirla, Dios. Tú hablaste esto a los fariseos, enseñándole a tus discípulos, para que ellos pudieran discernir entre lo falso y lo verdadero, para que ellos pudieran entender aquello que no es correcto y lo que sí era correcto. Dios mío, de igual forma nosotros, ayúdanos a entender, Señor, lo que viene de ti y lo que no es de ti. Señor, guárdanos de la carne, Padre, que hagamos morir la carne siempre, porque la carne siempre va deseando, Señor, su bienestar, va deseando, Señor, que seamos vistos, va deseando, Dios, tantas cosas que hacían los fariseos. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, a ser congruentes en nuestro andar, congruentes en lo que decimos con lo que nosotros hacemos. Que como dice tu palabra, Señor, seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Señor, que nuestra boca no hable apresuradamente cosas que no entendemos y que tampoco sabemos. Que nuestra boca, Señor, no sea pronta para emitir juicio. Que nuestro corazón, Señor, no nos engañe. Y que no construyamos nuestra religión alrededor de simplemente normas humanas, Señor, que no edifican. Que no construyamos nuestra vida piadosa alrededor de inventos humanos, Dios, sino que podamos entender tu gracia, entender tu amor y en el poder de tu Espíritu andar en santidad y vivir en rectitud. Señor, perdónanos si en muchas áreas de nuestra vida hemos vivido incongruentemente, Señor, entre lo que decimos y nuestras acciones. Señor, que nuestros vecinos nos disculpen por la incongruencia, pero que de ahora en adelante, Señor, nosotros vamos a vivir para tus propósitos congruentemente. Señor, perdónanos si hemos dicho muchas cosas que no estamos dispuestas a hacer, Dios. Guárdanos siempre en santidad, en tu amor y en tu gracia, y que tu poder se manifieste en nuestra vida, Señor. Queremos seguirte buscando de todo corazón y que vaya de la mano todo esto, Padre. La vida cristiana integral, buscarte, conocerte, profundizar en tu palabra y también vivir como a ti te agrada, Señor. No falsamente, sino de una forma verdadera. Padre, arranca todo espíritu de fariseo en nuestro corazón, Señor, y pon un corazón humilde y sencillo, Señor. Un espíritu afable, un espíritu amable, un espíritu lleno de amor, un espíritu lleno de paz, un espíritu lleno de gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vas a dar el privilegio de ir y compartir tu palabra con los que están a nuestro alrededor, que con mucha alegría lo podamos hacer, Señor. Gracias por este servicio, gracias por este culto que es para ti. Recibe la gloria por los siglos de los siglos. Jesús, gracias por tu salvación. Gracias porque tú nos muestras la verdad. Gracias porque tú nos muestras el amor. Y porque tú nos llenas de tu gracia. Llénanos de tu gracia y de tu humildad, para que vivamos como siervos, sirviéndonos los unos a los otros. Gracias, Padre, por tu palabra. Encamínanos con bien a nuestros hogares. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.